Hola, ¿qué tal, colegas? Hoy vamos a estudiar anatomía del miembro superior, así que comencemos. El esqueleto del miembro superior está constituido por dos segmentos, la cintura pectoral o escapular, formada por clavícula y escápula, y la porción libre del miembro superior formada por húmero, radio, cúbito y los huesos de la mano. Además, el esqueleto de la mano está conformado por los huesos del carpo, metacarpo y los dedos. En primer lugar, la clavícula es un hueso de forma alargada, une al miembro superior al tronco. Su estructura es la de un hueso plano con una sustancia cortical muy gruesa, abundante tejido esponjoso en sus extremidades y sin cavidad medular. Es palpable en toda su longitud, tiene forma de S y describe dos curvaturas. La curvatura lateral es cóncava hacia adelante y la curvatura medial es convexa también hacia adelante. Su cuerpo presenta dos caras, una superior y otra inferior. La cara superior es lisa en casi toda su extensión y en relación con el músculo platisma. En su parte medial se inserta el músculo esternocleidomastoideo, en su parte lateral, por delante, se inserta la porción clavicular del músculo deltoides y por detrás se inserta el músculo trapecio. La cara inferior es rugosa, presenta en su parte media una depresión, el surco del músculo subclavio, lugar de inserción para este músculo, además del foramen nutricio de la clavícula. Los dos extremos de la clavícula presentan rugosidades para inserciones ligamentarias. En el extremo medial la impresión del ligamento costoclavicular y en el extremo lateral la tuberosidad del ligamento coracoclavicular. En su borde anterior, redondeado, se insertan en su parte medial el músculo pectoral mayor y en su parte lateral el músculo deltoides, mientras que en su borde posterior se insertan el músculo esternocleidomastoideo en su parte medial y el músculo trapecio en su parte lateral. Posee dos extremidades. La más voluminosa es la extremidad esternal que presenta una cara articular external de aspecto triangular para articularse con el esternón y además una superficie en su parte posterior para la inserción del músculo esternoioideo. La extremidad acromial aplanada presenta la cara articular acromial para la superficie articular del acromion de la escápula. Ahora un poco de clínica. Las fracturas de la clavícula se producen por caídas sobre la extremidad superior y raramente por traumatismos directos. La mayoría de estas fracturas se producen a nivel del tercio medio. El fragmento medial se desplaza en dirección posterior y superior por la acción del esternocleidomastoideo y el lateral se desplaza en dirección anterior e inferior por peso de la extremidad superior. Su principal complicación es la consolidación en mala posición, o sea, osificación anómala, cuyas repercusiones son casi exclusivamente de tipo estético, aunque en ocasiones puede causar una compresión crónica del plexo braquial en su paso por debajo de la clavícula. La escápula es un hueso plano, triangular, localizado en la parte posterior, superior y lateral del tórax, apoyado sobre las primeras 7 costillas. Se describen dos caras, 3 bordes y 3 ángulos. La cara anterior o costal, excavada y cóncava hacia adelante, posee una gran fosa, la fosa subescapular, que está atravesada por crestas óseas donde se inserta el músculo subescapular. En los extremos del borde medial de esta cara hay dos superficies triangulares donde se inserta el músculo serrato anterior. La cara posterior, convexa hacia atrás, presenta una saliente transversal, la espina de la escápula, que nace en el borde medial por una pequeña superficie triangular y se dirige en forma oblicua hacia el ángulo lateral de la escápula para terminar en una superficie aplanada llamada acromion. Este punto de transición está marcado por el ángulo del acromion. Esta estructura es palpable debajo de la piel, se articula por su cara articular clavicular con la cara articular acromial de la clavícula y cubre la articulación del hombro. En su borde lateral se inserta la porción acromial del músculo deltoides. La espina de la escápula delimita dos fosas, una superior de menor tamaño llamada fosa supraespinosa y otra inferior más amplia, la fosa infraespinosa, donde se insertan los músculos supraespinoso e infraespinoso respectivamente. Lateralmente a la fosa infraespinosa, una cresta longitudinal delimita una superficie rugosa donde se inserta el músculo redondo menor por arriba y el músculo redondo mayor por abajo. En el borde medial, casi vertical y orientado hacia la columna vertebral, se inserta de proximal a distal el músculo romboides menor y el músculo romboides mayor. Ahora, el músculo supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor son el CIR menor, conforman el manguito rotador. El borde lateral de la escápula, orientado hacia el húmero, se extiende debajo de la cavidad glenoidea. En el extremo superior presenta el tubérculo infraglenoideo donde se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial. El borde superior corto y delgado termina en la escotadura de la escápula, que es cerrada por el ligamento transverso superior de la escápula para formar un foramen por donde pasa el nervio supraescapular.
En el ángulo superior, formado por la unión del borde superior con el borde medial, se inserta el músculo elevador de la escápula. El ángulo inferior está formado por la unión del borde medial con el borde lateral. Allí se inserta la porción escapular del músculo dorsal ancho. El ángulo lateral presenta dos formaciones importantes, la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. La cavidad glenoidea, que recibe a la cabeza del húmero, es una superficie articular cóncava, oval y de escasa profundidad que está orientada en dirección lateral. Por encima de la cavidad glenoidea se encuentra una protuberancia, el tubérculo supraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial. La cavidad glenoidea se une al cuerpo del hueso por el cuello de la escápula, lugar por donde se comunica la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa. La apófisis coracoides, saliente curva en forma de pico, se ubica entre el tubérculo supraglenoideo y la escotadura de la escápula. Presenta una base, un vértice donde se inserta la cabeza corta del músculo bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el músculo pectoral menor, y dos caras donde se insertan los ligamentos coracoclavicular y coracoacromial. Junto con el acromion constituyen una protección para la articulación glenohumeral. Ahora, las fracturas de la escápula son poco frecuentes. Las del cuerpo suelen deberse a traumatismos de alta energía, se asocian a fracturas costales y lesiones pulmonares traumáticas y suelen tratarse de forma conservadora. Las fracturas del acromion se tratan de forma quirúrgica cuando están desplazadas, las de la apófisis coracoides cuando condicionan inestabilidad acromioclavicular, las del cuello cuando están muy anguladas y las glenoideas cuando condicionan inestabilidad de la articulación glenohumeral o incongruencia articular. Las fracturas de escápula pueden asociarse a lesiones del plexo braquial o del nervio supraescapular. El húmero es un hueso largo, se articula con la escápula hacia proximal y con el cúbito y el radio hacia distal. Como todo hueso largo, presenta un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis, una proximal y una distal. El cuerpo, casi rectilíneo, parece hallarse torcido sobre su eje, es irregularmente cilíndrico en su parte superior y en su parte inferior adopta la forma de un prisma triangular, lo que permite describir en él tres caras y tres bordes. La cara anterolateral presenta la tuberosidad deltoidea, superficie rugosa donde se inserta el músculo deltoides. Por debajo de esta inserción la superficie es lisa y allí se insertan los fascículos laterales del músculo braquial. La cara anteromedial en su parte superior presenta una superficie rugosa donde se inserta el músculo coracobraquial. Por debajo encontramos el foramen nutricio del hueso y una superficie lisa en la que se insertan los fascículos mediales del músculo braquial. En la cara posterior se halla un surco profundo, oblicuo de arriba hacia abajo y de medial a lateral, el surco para el nervio radial, donde se encuentra el nervio radial y la arteria braquial profunda. Por encima de este surco se inserta la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y por debajo la cabeza medial del mismo músculo. El borde anterior, en su parte superior, es rugoso y se confunde con la cresta del tubérculo mayor, mientras que distalmente se bifurca y delimita la fosa coronoidea. El borde lateral queda interrumpido por el surco para el nervio radial y en su parte inferior se insertan el músculo brachioradial, el músculo extensor radial largo del carpo y el tabique intermuscular lateral del brazo. El borde medial da inserción al tabique intermuscular medial del brazo. La epífisis proximal presenta una saliente articular esférica y lisa, la cabeza del húmero, con un diámetro vertical mayor que su diámetro anteroposterior, orientada en sentido medial, dorsal y superior. Queda delimitada por un surco, el cuello anatómico que la separa de los tubérculos mayor y menor. El tubérculo mayor o troquíter es una protuberancia lateral que presenta tres carillas de inserción muscular, la carilla superior para el músculo supraespinoso, la carilla media para el músculo infraespinoso y la carilla inferior para el músculo redondo menor. El tubérculo menor o troquín es una protuberancia anterior del húmero, es el lugar de inserción del músculo subescapular. Estos dos tubérculos se encuentran separados por un surco vertical, el surco intertubercular, donde se encuentra el tendón de la cabeza larga del músculo del bíceps braquial. Este surco queda limitado por dos crestas rugosas, hacia lateral la cresta del tubérculo mayor extendida hasta el borde anterior del hueso, donde se inserta el tendón del músculo pectoral mayor, y hacia medial la cresta del tubérculo menor donde se insertan el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. El cuello quirúrgico, distal a los tubérculos mayor y menor, separa la cabeza del cuerpo del húmero. La epífisis distal, cóndilo del húmero, se halla aplanada de adelante hacia atrás, siendo mayor su diámetro transversal. Presenta una superficie articular que tiene en su parte medial una polea articular, la tróclea del húmero,
para articularse con el cúbito, y en su parte lateral una saliente redondeada, el capítulo del húmero, un cóndilo, para articularse con el radio. Ambas superficies se encuentran separadas por el surco capítulo troclear. Por encima de estas superficies articulares se encuentran tres fosas. La fosa coronoidea anterior, ubicada por encima de la troclea del húmero, ocupada por la apófisis coronoides del cúbito en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo. La fosa radial anterior y superior al capítulo del húmero, que recibe a la cabeza del radio en el movimiento de flexión del antebrazo sobre el brazo. Y la fosa del olecranon, ubicada en la cara posterior, por arriba de la tróclea, y que aloja el olecranon cuando el antebrazo se extiende sobre el brazo. Además, podemos describir dos relieves óseos donde se insertan los músculos de la región antebraquial. El epicóndilo medial, ubicado medial y superior a la tróclea, donde se insertan los músculos epicondilios mediales, y el ligamento colateral cubital de la articulación del codo. En la cara posterior de este epicóndilo se halla en él un surco, el surco para el nervio cubital donde se ubica dicho nervio. El epicóndilo lateral se encuentra hacia lateral y superior al capítulo, lugar donde se insertan los músculos epicondilios laterales y el ligamento colateral radial. Ahora, las fracturas epifisarias proximales son frecuentes y afectan generalmente a pacientes de edad avanzada. Las fracturas del húmero proximal pueden estar ubicadas a nivel del cuello anatómico, del cuello quirúrgico o a nivel de los tubérculos mayor y menor. Por otro lado, la principal complicación aguda de las fracturas de diáfisis humeral es la lesión del nervio radial. Es más frecuente en la fractura oblicua de un tercio distal. La lesión del radial suele ser una neuropraxia que normalmente se recupera en 3 o 4 meses. Ahora, una fractura de la epífisis distal puede ser una fractura supracondilia, que suele ser intraarticular, generalmente desplazadas y presentan elevada incidencia de conminución. Habitualmente se producen por impactos de alta energía en pacientes jóvenes o bien en pacientes de edad avanzada con osteopenia. Las principales complicaciones de las fracturas supracondilias del adulto son rigidez, ausencia de consolidación, artrosis postraumática y neuropatía cubital. El radio es un hueso largo ubicado en la parte lateral del antebrazo, entre el capítulo del húmero y los huesos del carpo. Se describe un cuerpo y dos epífisis. El cuerpo presenta una curvatura anterior cóncava ventralmente y una curvatura medial más acentuada, aumenta su dimensión distalmente. Su sección transversal muestra, en toda su longitud, una forma triangular que permite describir 3 caras y 3 bordes. La cara anterior plana presenta el foramen nutricio del hueso y en su parte superior se inserta el músculo flexor largo del dedo pulgar, mientras que en su parte inferior lo hace el músculo pronador cuadrado. En la cara lateral, redondeada, se inserta en su parte superior el músculo supinador y en su parte media, en la tuberosidad pronadora, el músculo pronador redondo. La cara posterior en su parte superior es redondeada y está cubierta por el músculo supinador. En su parte media, unas crestas marcan la superficie de inserción de los músculos abductor largo y extensor corto del dedo pulgar. El borde anterior se extiende desde la tuberosidad del radio hasta la apófisis estiloides. Su inicio es muy marcado y allí se inserta la cabeza radial del músculo flexor superficial de los dedos. El borde posterior es romo y poco marcado en sus extremos. El borde interóseo cortante nace en la tuberosidad del radio y se extiende distalmente hasta bifurcarse. En él se inserta la membrana interósea que une el radio al cúbito. La extremidad superior se articula con el capítulo del húmero, se compone de la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio. La cabeza del radio es la parte más voluminosa y redondeada de la extremidad superior. En su cara posterior está la fosita articular y rodeada de una superficie ósea anular, la circunferencia articular que se articula con la escotadura radial del cúbito. El cuello del radio separa la cabeza de la tuberosidad del radio y participa en los movimientos de pronosupinación. La tuberosidad del radio es una eminencia ovoide entre el cuello y el cuerpo del hueso, donde se inserta el tendón del músculo bíceps braquial. La extremidad inferior es la porción más voluminosa del hueso y participa en la articulación radiocarpiana. Su forma de pirámide cuadrangular permite describir una cara anterior donde se inserta el músculo pronador cuadrado, una cara posterior excavada por dos surcos, uno lateral y otro medial, que dan paso a los tendones del músculo extensor largo del dedo pulgar, y a los tendones del músculo extensor de los dedos y extensor del dedo índice respectivamente. El tubérculo dorsal del íster de esta cara es palpable a través de la piel. La cara lateral también posee dos surcos, uno lateral para los tendones de los músculos abductor largo del dedo pulgar y extensor corto del dedo pulgar, y otro medial para los tendones de los músculos extensores radiales largo y corto del carpo.
De esta cara se desprende la apófisis estiloides del radio, separada del resto del hueso por la cresta supraestiloidea. En estas dos estructuras se insertan el tendón del músculo braquioradial y el ligamento colateral radial del carpo. La cara medial está ocupada por la escotadura cubital del radio, que se articula con la cabeza del cúbito. La cara inferior es la cara articular carpiana triangular que se encuentra dividida por una cresta en dos partes, una lateral triangular para articularse con el hueso escafoides y otra medial cuadrilátera para el hueso semilunar. Las fracturas del radio suelen producirse en caídas sobre la palma de la mano. El paciente refiere dolor y limitación de la movilidad en el codo. Las principales complicaciones de las fracturas de la cabeza del radio son la limitación de la flexoextensión o pronosupinación, la inestabilidad del codo e inestabilidad longitudinal del antebrazo con migración proximal del radio, lo que puede ocasionar dolor crónico en la región carpiana. El cúbito es un hueso largo ubicado en la parte medial del antebrazo, entre la tróclea del húmero y los huesos del carpo. Se pueden describir dos epífisis y un cuerpo. Su cuerpo más voluminoso en su parte proximal es prismático triangular y se pueden describir tres caras y tres bordes. La cara anterior en su parte proximal es cóncava y en ella se inserta el músculo flexor profundo de los dedos, mientras que en su parte distal es ligeramente convexa y es allí donde se inserta la cabeza cubital del músculo pronador redondo. En la cara posterior se encuentra la superficie de inserción del músculo anconeo y por debajo aparecen crestas óseas longitudinales donde se insertan los músculos extensor cubital del carpo, extensor del dedo índice, abductor largo del dedo pulgar, extensor corto del dedo pulgar, extensor largo del dedo pulgar y supinador. En la cara medial se insertan el músculo flexor profundo de los dedos. Ahora, el borde anterior en su parte proximal da inserción al músculo flexor profundo de los dedos y en su parte distal al músculo pronador cuadrado. En el borde posterior que nace del olecranon se inserta el músculo flexor profundo de los dedos, el músculo flexor cubital del carpo y el músculo extensor cubital del carpo. El borde interóseo sirve de inserción a la membrana interósea. En la parte proximal se bifurca hacia los extremos de la escotadura radial, delimitando la cresta del músculo supinador, lugar de inserción de este músculo. La extremidad superior forma parte de la articulación del codo y presenta una superficie articular, la escotadura troclear, con forma de semiluna, recorrida por una cresta longitudinal que la divide en dos caras articulares que se corresponden con la tróclea del húmero. En su parte inferior se prolonga hacia adelante por la apófisis coronoides, que en la flexión del codo ocupa la fosa coronoidea del húmero. Por debajo de la apófisis coronoides se encuentra una superficie rugosa, la tuberosidad del cúbito, donde se inserta en el músculo braquial. Lateralmente encontramos otra superficie articular, la escotadura radial, que se continúa hacia arriba con la escotadura troclear y donde se aplica la circunferencia articular del radio. Por delante de la escotadura radial se insertan ligamentos de la articulación del codo, el ligamento anular del radio y el ligamento colateral radial. Hacia atrás, la extremidad superior se eleva en una saliente voluminosa y cuadrangular, el olecranon, cuya cara anterior contribuye a formar la escotadura troclear. En la cara lateral se insertan el músculo anconeo y el ligamento colateral radial, y en su cara medial lo hacen el músculo flexor cubital del carpo y el ligamento colateral cubital, mientras que en ambas caras se insertan las cabezas medial y lateral del músculo tríceps braquial. La cara posterior presenta rugosidades donde se inserta el músculo tríceps braquial, al igual que la cara superior que se proyecta hacia adelante formando el vértice del olecranon. La cara inferior se continúa con el cuerpo del hueso. La extremidad inferior presenta un extremo abultado, la cabeza del cúbito. En ella se encuentra una saliente articular más o menos esférica, la circunferencia articular del cúbito, que se orienta hacia el lateral y se corresponde con la escotadura cubital del radio, constituyendo la articulación radio-cubital inferior. Además, la cabeza del cúbito presenta una saliente cilíndrica hacia distal, la apófisis estiloides del cúbito, en cuyo vértice se insertan el ligamento colateral cubital del carpo y el disco articular. Esta apófisis se halla separada de la circunferencia articular por un surco donde se encuentra el tendón del músculo extensor cubital del carpo. Ahora, los huesos del carpo son 8 huesos cortos que se disponen en dos filas. La fila superior proximal que comprende de lateral a medial el hueso escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La fila inferior distal comprende de lateral a medial el hueso trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso.
En conjunto forman un surco de concavidad anterior por donde se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos. Todos ellos tienen forma cuboidea y presentan 6 caras. 2 de ellas, la anterior y posterior, son rugosas y corresponden a las caras palmar y dorsal de la mano, mientras que las otras 4 caras son articulares exceptuando las caras de los huesos ubicados en los extremos de cada una de las filas. Cada uno de los huesos presenta particularidades anatómicas que hay que recordar. El hueso escafoides es el más voluminoso y lateral de los huesos de la fila superior. Se articula hacia proximal con el radio, hacia medial con el hueso semilunar y el glande, y hacia distal con el hueso trapecio y el hueso trapezoide. De su cara anterior se proyecta una saliente, el tubérculo del hueso escafoides, donde se inserta el ligamento colateral radial del carpo. Un solo músculo se inserta en este hueso, el abductor corto del dedo pulgar. El escafoides es un hueso poco vascularizado, casi totalmente rodeado de cartílago a excepción del cuello, por donde llegan los vasos que irrigan el tercio proximal. Tiene una movilidad importante y escasa expresión radiológica de sus fracturas. El escafoides suele fracturarse en pacientes jóvenes que sufren una caída sobre el talón de la mano forzando la extensión del carpo. Clínicamente se aprecia dolor en la tabaquera anatómica, ocasionalmente con tumefacción. Debido a su dificultad de diagnóstico, suelen realizarse 4 radiografías de la región carpiana. Las principales complicaciones de esta fractura son la ausencia de consolidación y la necrosis isquémica del polo proximal. La ausencia de consolidación suele manifestarse como episodios de dolor en la región carpiana con traumatismos relativamente banales. Con el paso del tiempo se establece un patrón de artrosis secundario del carpo característico que se denomina SNAC, Scaphoid Non-Union Advanced Collapse. El hueso semilunar tiene forma de media luna, está ubicado con su concavidad mirando hacia distal, se articula proximalmente con el radio, hacia lateral con el hueso escafoides y hacia medial con el hueso piramidal. Distalmente se articula con el hueso grande y el hueso ganchoso. El hueso piramidal, con forma de pirámide cuadrangular, su base mira hacia proximal y lateral. Se articula en sentido proximal con el disco articular y en sentido distal con el hueso ganchoso. Su cara anterior se articula con el hueso pisiforme y en su cara posterior se inserta un fascículo del ligamento colateral cubital del carpo. El hueso pisiforme es el hueso más medial de la fila superior, tiene forma redondeada y se articula solamente con el hueso piramidal por su cara posterior. En él se inserta el músculo flexor cubital del carpo, el músculo abductor del dedo meñique y el ligamento colateral cubital del carpo. El hueso trapecio es el más lateral de los huesos de la fila inferior. Se articula en forma proximal con el hueso escafoides, medialmente con el hueso trapezoide y en forma distal con el primero y segundo metacarpiano. En su cara anterior presenta una saliente, el tubérculo del hueso trapecio, en relación medial con un surco por donde se encuentra el tendón del músculo flexor radial del carpo. En el hueso trapecio se inserta el músculo oponente del dedo pulgar, el músculo flexor corto del dedo pulgar y el músculo abductor corto del dedo pulgar. El hueso trapezoide está situado entre 4 huesos, relacionándose con el hueso escafoides hacia proximal y con el segundo metacarpiano hacia distal. Lateralmente se encuentra el hueso trapecio y medialmente el hueso grande. En él se inserta el músculo abductor del pulgar y el músculo flexor corto del dedo pulgar, aunque esta última no es una inserción constante. El hueso grande es el más voluminoso de todos los huesos del carpo y ocupa la parte central de la región del carpo. Se describe una cabeza, un cuello y un cuerpo. En sentido proximal se articula con el hueso semilunar, hacia lateral con el trapezoide y el hueso escafoides, en sentido medial con el hueso ganchoso y en sentido distal con el segundo, tercero y cuarto metacarpiano. Se insertan en él el músculo aductor del pulgar y el músculo flexor corto del dedo pulgar. El hueso ganchoso es el más medial de la fila inferior. En su cara anterior presenta una saliente de forma de gancho, el gancho del hueso ganchoso, donde se inserta el músculo flexor corto del dedo meñique y el músculo oponente del dedo meñique. Además, limita medialmente el conducto carpiano. Se articula proximalmente con el hueso semilunar, en sentido medial con el hueso piramidal, en sentido lateral con el hueso grande y distalmente con el cuarto y quinto metacarpiano. Los huesos del metacarpo constituyen el esqueleto de la palma y del dorso de la mano, formado por 5 huesos largos, los metacarpianos, denominados de lateral a medial, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Se encuentran separados entre sí limitando los 4 espacios interóseos. Poseen una capa periférica gruesa de hueso compacto, con tejido esponjoso en sus extremidades y cavidad medular reducida. Los metacarpianos tienen un cuerpo y 2 epífisis. El cuerpo es de concavidad anterior, también se le conoce como palmar o volar. Tiene la forma de un prisma triangular,
Posee una cara posterior convexa y dos caras, una lateral y otra medial, en relación con los músculos interóseos. Su epífisis proximal es la base del metacarpiano, presenta caras articulares para los huesos de la fila inferior del carpo y los metacarpianos vecinos. La epífisis distal, la cabeza del metacarpiano, se articula con la base de las falanges proximales correspondientes. El primer metacarpiano corresponde al dedo pulgar, es el más corto y voluminoso. Como no se articula con ningún otro metacarpiano, se diferencia de estos por no poseer carillas articulares laterales. Se insertan en él el músculo abductor del dedo pulgar, el músculo extensor corto del dedo pulgar, el músculo oponente del dedo pulgar y el primer músculo interóseo dorsal. El segundo metacarpiano es el más largo, solo tiene la carilla articular medial para el tercer metacarpiano. Los músculos extensor radial largo del carpo, flexor radial del carpo, aductor del dedo pulgar y primer interóseo dorsal y palmar se insertan en este metacarpiano. El tercer metacarpiano posee las dos carillas articulares en su base, pero se destaca en su cara dorsal una apófisis, la apófisis estiloides del tercer hueso metacarpiano, donde se insertan el músculo extensor radial corto del carpo. También se insertan en él los músculos aductores del dedo pulgar y el segundo y tercer interóseo dorsal. El cuarto metacarpiano posee dos carillas articulares en su base, pero se diferencia del tercer metacarpiano porque no posee apófisis estiloides. Se insertan en él los músculos segundo interóseo palmar y los tercero y cuarto interóseo dorsales. El quinto metacarpiano posee una carilla articular lateral, el músculo extensor cubital del carpo, el tercer interóseo palmar, el cuarto interóseo dorsal y el músculo oponente del dedo meñique se insertan en este metacarpiano. Los dedos, muy móviles y articulados con los metacarpianos, se denominan de lateral a medial, primer dedo o dedo pulgar, segundo dedo o dedo índice, tercer dedo o dedo de medio, cuarto dedo o dedo anular y quinto dedo o dedo meñique. A excepción del pulgar, poseen tres segmentos óseos, las falanges denominadas proximal, media y distal. El pulgar solo posee falange proximal y falange distal. Las falanges son huesos largos, así que en relación a la falange proximal tenemos un cuerpo y dos epífisis. El cuerpo es semicilíndrico, con una concavidad anterior y bordes bien marcados. Su epífisis proximal, la base de la falange, presenta una cavidad articular para los metacarpianos. La epífisis distal, la cabeza de la falange, presenta una polea articular, la tróclea de la falange, para articularse con la falange media. En la falange proximal del dedo pulgar se insertan los músculos abductor corto del dedo pulgar, flexor corto del dedo pulgar, aductor del dedo pulgar y extensor corto del dedo pulgar, mientras que en la falange proximal del dedo meñique lo hacen los músculos tercer interóseo palmar, flexor corto del dedo meñique y abductor del dedo meñique. En las falanges proximales de los dedos restantes se insertan los músculos interóseos. El cuerpo de la falange media tiene las mismas características que el de la falange proximal, solo que su longitud es menor. La base de la falange presenta dos carillas articulares cóncavas que se articulan con la tróclea de la falange proximal. La cabeza de la falange presenta las mismas características que la falange proximal. En estas falanges, por su cara palmar, se insertan los músculos flexores superficiales de los dedos y por su cara dorsal se insertan los músculos extensores de los dedos, extensor propio del dedo índice y del dedo meñique. El cuerpo de la falange distal es pequeño y rectilíneo. La base de la falange es semejante a la de la falange media. Su cabeza es libre y se ensancha, en forma de herradura, constituyendo la tuberosidad de la falange distal, más desarrollada y rugosa en la cara palmar que en la cara dorsal. En la falange distal del dedo pulgar se inserta el músculo extensor largo del dedo pulgar y el músculo flexor largo del dedo pulgar. En el resto se insertan los músculos flexor profundo de los dedos, extensor de los dedos, lumbricales e interóseos dorsales y palmares. Por último, los huesos sesamoideos son pequeños huesos que tienen la forma de semillas de sésamo, situados en el espesor de ciertos tendones. En la mano existen un número variable, todos en la cara palmar. Dos son constantes y se ubican en la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. También aparecen en la articulación metacarpofalángica de los dedos índice y meñique, y con menor frecuencia en la articulación metacarpofalángica del dedo medio y anular. Y bueno colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, comentario, suscríbete y comparte para así poder llegar poco a poco a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesiten una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!